El Evangelio entonces y el Espíritu Santo. Hemos venido hablando, si recuerdan, en semanas anteriores, hablamos de el Evangelio y el arrepentimiento, ¿recuerdan? Y ahí hablamos de toda esta problemática que había entre judíos y samaritanos, y cómo se había perpetuado a través de los siglos, pero que también para ellos le era ofrecido el Evangelio y debían ellos arrepentirse. El Evangelio y el arrepentimiento van juntos. El domingo pasado hablamos acerca del Evangelio y el corazón recto. Y vimos concretamente el caso de Simón, que aparece aquí en estos versículos que hemos leído recién. Pero hablamos específicamente del problema de Simón y de cómo también muchos creyentes llegan a albergar pensamientos que se condicen más con la condición de Simón que con la condición de creyente. Corazón. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio y el Espíritu Santo, que también vamos a observar y vamos a ver y veremos que van juntos. Cada cierto tiempo me detengo en la obra de Van Gogh. Uno de sus últimos cuadros lleva por título Trigal con cuervos. Ese cuadro usted lo puede ver en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de la iglesia. El cuadro que aparece ahí es un cuadro de Van Gogh que se llama Trigal con cuervos. Es un trigal ya maduro. Cuando usted observa esa pintura, la noche ahí ya es inminente, va envolviendo, como que quiere tragar todo ese paisaje campestre. Se ven también unos cuervos haciendo su obra, lo que hacen los cuervos, y se pueden distinguir, a pesar de la penumbra, se pueden distinguir perfectamente los cuervos. Las lumbreras que hay son débiles, son como flamas que parecieran como que están desapareciendo. Y en ese campo generoso, lleno de fruto, donde las espigas están ya inclinadas, no hay ningún segador, ni uno. Sé que Van Gogh estaba obsesionado con la figura del sembrador y también con el campo con trigales. Ambos son motivos de dibujos y de pinturas de Van Gogh, pero en este cuadro él no retrata a ningún segador. Y en este cuadro hay un sentido de urgencia. Piensen, el trigal maduro, los cuervos que van a comerse eso, la noche que viene y no hay segadores. Hay un sentido de urgencia. Y esa urgencia es la que Jesús quiere transmitirle a los suyos y está reflejada en medio del encuentro con la mujer samaritana. Ahí vamos a Juan capítulo 4, versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35 dice: ¿no decís vosotros? En Juan capítulo 4 está el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y luego que los discípulos encuentran a Jesús hablando con esta mujer, se extrañan. Jesús les habla y le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en el 35 les dice: ¿no sabéis vosotros? Aquí les habla a sus discípulos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y es el mismo Señor quien en Juan capítulo 9 versículo 4 nos dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esta es la urgencia que transmite también la Gran Comisión.
¿Por qué? Porque en ella tenemos un lenguaje que es imperativo. Y hacer discípulos, bautícenles, enséñenles. Son imperativos, transmiten urgencia. Ahora bien, el éxito obtenido por la predicación de Felipe se debe sin duda alguna a que otro sembró. Y ese sembrador fue Jesucristo. Él mismo dice en Juan capítulo 4 versículo 38: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado a sus labores. Y recuerde que el contexto del capítulo 4 de Juan es Samaria. La energía y el poder para entrar en estas labores viene del Espíritu Santo, según nos atestigua Hechos capítulo 1 versículo 18. El Espíritu Santo también nos enseña cómo laborar con prudencia y sencillez, con sabiduría. Y esto se nota en el enfoque que toma la predicación o el mensaje de Felipe. Porque él no se centró en esa añeja controversia centenaria ya de enemistad entre judíos y samaritanos. No, él pasó por alto esa cosa. Tampoco como un judío típico podría haberle dicho a los samaritanos: miren, ustedes tienen que dejar de adorar en este monte, tienen que venir a Jerusalén. No, tampoco le mencionó a eso. ¿Cuál fue el enfoque de Felipe? Lo encontramos en Hechos capítulo 8 versículo 5. Felipe les predicaba a Cristo. A Cristo. Y Dios confirmó su predicación mediante numerosas señales y milagros, según encontramos en el capítulo 8 de Hechos, los versículos 5 y 13. Muchos se convirtieron en Samaria. Sin embargo, ocurrió algo extraño. El Espíritu Santo no descendió sobre ellos. Nos dice el versículo 14 que los samaritanos recibieron la palabra de Dios y que los apóstoles en Jerusalén decidieron enviar a Samaria a Pedro y a Juan. Leemos los versículos 15 y 16, dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, como sí ocurrió entre los gentiles. Por ejemplo, el caso de Cornelio, en el capítulo 10, versículo 44, leemos, de Hechos, por supuesto, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y en el versículo 48 del mismo capítulo 10 de Hechos dice: y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Miren, ahí Pedro predica y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y después son bautizados. Tampoco los samaritanos lo recibieron después del bautismo, como fue el caso con los judíos en Pentecostés, según nos dice Hechos 2:38. Pedro mismo ahí dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces miren lo que tenemos aquí. Los gentiles creen, caso Cornelio, reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Los judíos creen, son bautizados y reciben el Espíritu Santo. Los samaritanos creen, son bautizados y nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué unos antes y otros después de ser bautizados? ¿Por qué los samaritanos ni lo uno ni lo otro? ¿Qué pasó aquí? Aquí, hermanos, nos conviene recordar que esta es la iglesia de Cristo y Él es cabeza de la iglesia. A este libro, al libro de Hechos, alguien le puso Hechos de los Apóstoles, aunque no encontramos
ni todos los hechos de Pedro, de Pablo, de Juan o de Santiago, no encontramos todos los hechos de ellos. Pero también nos faltan los hechos de otros 9 apóstoles que ni siquiera aparecen. Mucho más acorde al tenor del libro, algunos lo reconocen como los hechos del Espíritu Santo. Poniéndolo en otros términos, los hechos son supeditados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está supeditado a los hombres ni a los hechos. El Espíritu Santo es Dios y actúa como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y nos conviene recordar esto, puesto que somos dados a poner reglas y restricciones. Ahora, por supuesto, para el buen orden. Y muchas veces terminamos siendo esclavos de estas supuestas leyes inquebrantables que nosotros mismos hemos hecho. Y en el colmo de la necedad, hasta Dios debe sujetarse a estos reglamentos que nosotros hemos establecido. Lo anterior, hermano, es una locura propia de legalistas y de espíritus que no conocen la modestia, de mentes afiebradas, vanamente hinchadas, de almas llenas, no del Espíritu Santo, sino de orgullo y de presunción. Dios es libre de obrar como quiere, pero su obrar tiene propósito. No siempre lo comprendemos, ni siempre nos es revelado. A veces queda oculto a nuestros ojos o a nuestro entendimiento, pero eso no significa que Dios obre de manera caprichosa. No. Él obra de acuerdo a su soberana voluntad, a su eterno consejo, a su infinita sabiduría, a su abundante amor y gracia, aunque no lo comprendamos. En nuestro caso permanece la pregunta de por qué ocurrió con los samaritanos algo único y especial. Vimos que los gentiles creen, reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Los judíos creen, son bautizados y reciben el Espíritu Santo. Los samaritanos creen, son bautizados y hasta ahí llegó todo. Algo pasó. No podemos pensar que hubiera falla en Felipe. No hay nada en el texto que nos indique que la predicación de Felipe era incompleta o que era incomprensible. No. Tampoco leemos en el libro de los Hechos que los apóstoles tuvieran que salir a imponer las manos a los nuevos creyentes. No encontramos eso. O que tuvieran que supervisar las labores de otros evangelistas. No. Pero volvamos otra vez a Juan capítulo 4, porque tenemos que resolver esto. ¿Por qué pasó así? Y tenemos que resolverlo porque hay una creencia que deriva justamente de esto, y que lo vamos a ver que no tiene sustento en la palabra de Dios. Pero vamos a Juan capítulo 4 y veamos el versículo 19. Juan capítulo 4, versículo 19. Ahí nos encontramos con el pretendido escape de la mujer de Samaria ante el descubrimiento de su vida de pecado. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ahora, ella era samaritana. Jesús vestía como judío. No podía la mujer decirle: ¿quién te contó? Era nuevo. Entonces, ¿cuál es la reacción de ella? Señor, me parece que tú eres profeta. Y de la nada suelta esta mujer una controversia teológica. Versículo 20. Esto hasta gracia muchas veces me da. Porque dice, ¿qué es lo que dice la mujer?
Versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Ah? ¿Qué dices tú, Jesús? ¿Se da cuenta cómo quiere ella escaparse? ¿Era ese el punto que le había tocado al Señor? No. Pero podemos identificarnos con ella. Porque no es extraño que los hombres, al ser convictos por el Espíritu de Dios, tiendan a interrogar o a interesarse en otras áreas que nada tienen que ver con su responsabilidad inmediata. Eso lo hemos hecho nosotros. O lo han hecho personas con las que estamos hablando del Señor, que al verse acorraladas y convictos por su vida de pecado y de vivir lejos del Señor, salen con otras cosas que no tienen nada que ver. Pero Jesús no pisó el palito, como decimos nosotros, y tampoco Él esquivó el bulto. No. Él no estaba en la onda de lo políticamente correcto. Le voy a decir algo para que ella no se ofenda. No. La corrigió lo incorrecto de la declaración, de la creencia de la mujer. Le declaró su necesidad. ¿Y quién era Él? El que podía suplirla. Y leemos ahora en el versículo 21 y 22. Miren la respuesta del Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y miren lo que dice a continuación: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué declaración? Nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dice el Señor: porque la salvación viene de los judíos. Ellos, los samaritanos, habían cultivado un odio ancestral a los judíos. Imagínense, casi 1000 años de odiosidad. Sin embargo, nuestro Señor dice que la salvación viene de los judíos. El apóstol Pablo dirá en Romanos 9:4 y siguientes que de ellos, de los judíos, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todas esas cosas vienen de los judíos. No debía haber lugar a dudas que la salvación viene de los judíos y que ésta está relacionada con eventos históricos que ocurrieron en Jerusalén. Lucas, en el capítulo 24 de su Evangelio, versículos 24 al 47, dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, versículo 47, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué este énfasis? Porque, hermanos, no hay dos evangelios. Si los hombres tuvieran en cuenta estas cosas, la salvación no viene de la India, ni del hinduismo politeísta, ni del budismo ateo. No viene de allá la salvación. No debemos mirar para allá. Occidente no debe mirar para allá. La salvación tampoco viene de Arabia, ni del Islam avasallador y cruel y terrible. No viene de allá la salvación. La salvación no viene de Roma, ni de su jerarca que dice que nos trae la paz. No. La salvación viene solo por medio de Jesucristo. Hay un solo Salvador y una única salvación. No hay más. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que este evangelio que Dios que este evangelio de Dios habría sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, dice él, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
Mire toda esta raíz histórica. Y Pedro nos dirá que estas profecías no son producto de la inventiva humana, no son ideas desarrolladas por cerebros privilegiados. Pedro dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerda que los samaritanos, no solo ellos habían acomodado la Torá, los 5 libros de la ley. ¿Para qué? Para que coincidiera con sus ideas. El Pentateuco samaritano no es igual al Pentateuco hebreo. Hay algunas diferencias que pueden llevar al lector a pensar que adorar en el monte Gerizim estaba bien. Eso habían hecho. Como modernamente hoy día los falsos testigos de Jehová hacen también con las Escrituras. Las acomodan, las tergiversan para apoyar ahí su doctrina engañosa y errada. Además, los samaritanos no solamente habían hecho esto con el Pentateuco, sino que ellos habían despreciado 2/3 de las escrituras hebreas. Es decir, no aceptaban nada más. ¿Y por qué? Los judíos. ¿Qué nos van a enseñar los judíos a nosotros? Eso habían hecho. Entonces, los samaritanos ahora, aquí en Hechos capítulo 8, luego de la predicación de Felipe, ellos no bastaba con que recibieran una experiencia, por más genuina que ésta fuera, creer, arrepentirse y bautizarse, si ésta no tenía un firme fundamento en la palabra de Dios. Si ellos hubieran recibido el Espíritu Santo luego de la predicación de Felipe, se corría el riesgo de que se perpetuara la enemistad judeo-samaritana. Y por supuesto, de ahí hubiera derivado una iglesia samaritana separada de la iglesia en Jerusalén. Y al no aceptar a los apóstoles judíos, se hubieran privado del resto de la revelación que Dios tenía para su iglesia. Dejados así, si se lo hubiera dejado así, los samaritanos podían haber creído que todo estaba bien, sin que cesara entre ellos el antagonismo. Al fin y al cabo podrían decir, bueno, nosotros hemos recibido a Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo, no tenemos nada que ver con Jerusalén ni con las escrituras hebreas. Podrían haber dicho eso. Pero esta sería una versión samaritana del cristianismo. Y este cristianismo sería un cristianismo falso. Sería una versión del mismo. Sería otro evangelio. ¿Se fija lo que está en juego aquí? En el mismo error incurren hoy las sectas pseudo-cristianas, cuando dejan a un lado, cuando menosprecian las escrituras y solo se atienen a sus propios escritos. ¿Tienen derecho a llamarse cristianos? No, porque el Jesús del cual ellos hablan no es el Cristo revelado en las Escrituras. Y a este peligro se acercan aquellos creyentes que abandonan sus Biblias, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y solo se remiten a sus experiencias. Terminan como los samaritanos, adorando lo que no saben. Eso te lo dijo el Señor a los samaritanos. Y ese es el peligro con el cual podemos nosotros incurrir si descuidamos la palabra de Dios. Vamos a terminar adorando lo que no sabemos. Desde tiempos apostólicos han habido quienes se oponen a los apóstoles. Pablo nos habla en 1 Timoteo de Himeneo y Alejandro. En la segunda epístola a Timoteo nos habla de Himeneo, de Fileto y de Alejandro el Calderero, hombres que se opusieron al apóstol. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla con mucho pesar de aquellos hombres que son enemigos de la cruz de Cristo. Y también los corintios mostraron en más de una oportunidad su desprecio, no solo por la persona del apóstol, sino por el mensaje que él traía. Su palabra, decían ellos, es despreciable.
y Judas nos habla de la infiltración de falsos maestros en el seno de la iglesia. Y Juan nos habla de anticristos, hombres que al oponerse a Cristo también toman por blanco a los siervos de Cristo, opositores a los apóstoles. Pero esta conducta antiapóstol de Jesucristo sobrevive hasta nuestros días. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, porque se ignoran las advertencias apostólicas, se menosprecia la revelación que Dios ha dado por medio de ellos, ya sea ignorándola, reinterpretándola o añadiéndole a la misma. A esta conducta le debemos en gran parte la feminización de la iglesia y el relajo en la disciplina de la misma. Nadie se sorprende hoy al oír hablar de pastoras, de obispas, de profetas y cuánto se les ocurre. Y no solamente eso, sino que los hombres al interior de las iglesias ya no son tan hombres. Y no me abran los ojos, porque miren, son hipersensibles. ¿Cómo es que ha llegado a la iglesia esto? ¿Cómo es que muchos hombres se ofenden hasta por el tono de voz? Hay que hablarles suave. Por supuesto, también han descuidado su lugar en el hogar, donde ya no lideran, sino que están sujetos a un servilismo vergonzoso, trayendo confusión a sus hijos y colaborando así con la destrucción del hogar. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado a esto por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Hemos despreciado la revelación del Espíritu Santo. Y al hacer esto, nos hemos puesto en el mismo lugar que se les evitó a los samaritanos. ¿Y cuál es el resultado? Miles viven y experimentan otro evangelio. Un evangelio distinto, un evangelio falso. Y en esta condición, como los samaritanos antes de recibir el Espíritu Santo, cualquier manifestación espiritual o emocional le llaman el poder de Dios. Curioso poder ese. ¿Por qué? Porque no los redarguye de pecado. Porque ese poder no les insta a vivir una vida santa. Porque ese poder no busca la gloria de Dios en sus actos, y su cotidiano vivir está saturado de injusticia y falta de rectitud. ¿Será este acaso entonces el Espíritu Santo? No, mi hermano. No. El Espíritu Santo busca la gloria de Dios. Busca exaltar a Jesucristo. No parnearle al hombre y adormecerlo en sus pecados. No. No es ese el Espíritu Santo. Y dado que no se someten a las Escrituras, no es extraño tampoco que se permitan en su seno doctrinas y creencias ajenas al Evangelio. ¿Cómo es que tantos samaritanos fueron engañados tanto tiempo? Dos razones podemos encontrar aquí. Recuerden que más adelante, en el mismo capítulo 8, los samaritanos veían a Simón haciendo sus cosas y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Cómo es que fueron engañados tanto tiempo? Bueno, habían dos cosas. Una, menosprecio de las Escrituras. Porque ellos tenían el Pentateuco samaritano, sí, pero ya lo tenían amañado. Y además de eso, habían despreciado todas las demás Escrituras hebreas. Entonces ellos no consideraban los profetas, no consideraban los salmos. Mire de todo lo que se privaban. Menosprecio de las Escrituras. Esa es una razón para ser engañado. Y la otra es ausencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, antes de autenticar su obra en medio de los samaritanos, Dios les enseñó que debían identificarse y someterse a los apóstoles de Jerusalén. Esta conducta puede parecernos a nosotros lejana, extraña o extemporánea, porque ya no hay apóstoles.
no hay tampoco samaritanos. Pero te pido que andes con cuidado aquí, puesto que no tenemos apóstoles, pero tenemos sus escritos. No tenemos samaritanos, pero sobrevive esa actitud despreciativa. También este pasaje nos enseña que el verdadero cristianismo está enraizado en la historia y jamás debemos cortar esas raíces. El Evangelio no nació con nosotros, ni con denominación alguna, hermanos. El Evangelio no fue descubierto en el siglo XX, tampoco en el siglo XVI. El Evangelio no vino con el pentecostalismo y tampoco con la Reforma. El verdadero Evangelio hunde sus raíces en la historia y se fue revelando progresivamente en la misma al llamar Dios a Abraham, al escoger y desarrollar una nación especial, al darnos por medio de Moisés patrones legales que perduran hasta hoy. Pero también nos enseña por su intermedio la redención y la adoración debida al único Dios verdadero, al levantar a David como rey, como tipo del Mesías, y todo esto junto con innumerables profecías a lo largo de los siglos que predecían la venida del Mesías, su lugar de nacimiento, su ministerio, su pasión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos. Todo eso lo encontramos en las Escrituras hebreas. Por lo tanto, hermanos, debemos aceptar la inspiración divina y la autoridad del Antiguo Testamento si queremos ser fieles a Cristo y al Evangelio. Y no podemos rechazar la enseñanza y la autoridad de los apóstoles del Cordero y al mismo tiempo afirmar que somos cristianos y que tenemos derecho a predicar el Evangelio. Porque si es así, lo que digamos no va a estar en consonancia con lo que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Estaremos predicando otro evangelio y caería sobre nosotros el anatema, la maldición de Dios por estar predicando y enseñando un evangelio diferente al que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Un último peligro que debemos evitar aquí, a la luz de este pasaje, es que este texto es la base para la creencia de que hay dos etapas en la iniciación de la fe cristiana. Curiosamente, quienes sostienen esto están en extremos opuestos de la fe cristiana. Por un lado, los romanistas y un sector de los anglicanos, no todos los anglicanos, pero hay un sector de los anglicanos muy afín al catolicismo romano que defiende esta postura. Y por el otro, nuestros hermanos pentecostales y carismáticos. Ambos grupos sostienen que la recepción del Espíritu Santo se da algún tiempo después de ser cristiano y mediando en esto la imposición de manos. Hay diferencia entre algunos carismáticos y pentecostales respecto de esto, pero lo concreto es que ellos defienden que primero se cree y después se recibe el Espíritu Santo. Ahora bien, en el romanismo se conoce como el sacramento de la confirmación, donde el cura párroco o el obispo, quien sea, que por supuesto alguien autorizado para ello, les impone las manos y les dice: recibe el Espíritu Santo. Mi esposa no alcanzó a hacer la primera comunión. No, la confirmación. Ahí reciben el Espíritu Santo. Eso es en la Iglesia romana. En el pentecostalismo es la segunda bendición o el bautismo del Espíritu Santo. Al respecto, escribe el conocido autor, maestro de Biblia de las Asambleas de Dios, Meir Perlman. Dice él: aunque admitimos sin vacilar que los cristianos han nacido del Espíritu y los que sirven a Dios han sido ungidos por el Espíritu,
sostenemos que no todos los cristianos han experimentado la acción carismática del Espíritu, seguido de una declaración sobrenatural repentina. ¿Se fijan? Unos y otros, romanistas y pentecostales, consideran que la experiencia cristiana se da en dos etapas, como se dio entre los samaritanos. Ahora, ya vimos la razón de por qué Dios permitió que así fuera. Pero, ¿es el propósito de Dios que los suyos reciban el Espíritu Santo en una etapa posterior a la conversión y bautismo? ¿O es más bien el caso samaritano una excepción a la regla? Creemos que es una excepción a la regla. ¿Por qué? Bueno, ya dimos algunas razones, pero además no hay otro indicador en el libro de Hechos que nos diga que esto debe repetirse. Es la única vez que aparece. Ni con judíos, ni con gentiles. Además, está la declaración explícita de Pedro en Hechos 2:38 que no deja lugar a dudas. Pedro les dice ahí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. No es de Él. No es que hay creyentes de primera y creyentes de segunda. No. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El Evangelio, hermanos, es inseparable del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay Evangelio. Cristo hablando es el Espíritu obrando, y junto con el perdón de pecados recibimos también el bendito Espíritu en el instante que creemos. Eso lo dice Pablo ahí en el libro de Efesios. Habiendo oído, habiendo creído en Él, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay demora en la actividad del Espíritu, ni el Espíritu se toma recreos con los creyentes. No, si eres creyente, si te has arrepentido, si tu corazón es recto para con Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino a tu vida y no saldrá jamás. Permanecerá en ti, porque debe conformarte a la imagen de Cristo. Él es paciente, no se frustra con nuestra natural inclinación, indisposición a obedecerle, sino que habiendo comenzado la obra, ¿qué nos dice el apóstol? La perfeccionará hasta el día de su venida. Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto amor tenemos aquí? ¿Cuánta paciencia con sus hijos? Habrá momentos en los cuales el Espíritu Santo es contristado en nuestras vidas porque hacemos lo indebido. O apagaremos el Espíritu por dejar de hacer lo que debemos. Pero permanece todavía la promesa: Él estará con nosotros para siempre. La relación podrá ser quebrantada por el pecado en nuestras vidas, pero jamás terminará esta relación. Esa es su promesa: los amaré de pura gracia, perdonaré todos sus pecados y no me acordaré más de sus rebeliones. ¡Qué promesa! ¡Qué bendición! Y en medio de las vicisitudes de la vida, cuando las olas amenazan entrar en nuestra pequeña embarcación, cuando la noche se abalanza tenebrosa sobre nuestras vidas, allí podemos afirmar con el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
sino porque tú estarás conmigo. El Señor dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él ha venido, ha irrumpido en la vida de la iglesia desde Pentecostés, y su labor no cesará hasta que seamos glorificados y rindamos todo honor y gloria a nuestro bendito Salvador. Esta relación bendita y eterna solo comienza con el arrepentimiento y continúa con él hasta que seamos glorificados. Allí ya no habrá arrepentimiento, porque no habrá presencia del pecado, no habrá nada de qué arrepentirse. Estaremos eternamente limpios para la gloria de Dios. Pero para el aquí y el ahora necesitamos el Evangelio. ¿Lo has recibido? ¿Has acudido a Cristo en arrepentimiento y fe? Dijo Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.